Hola chicos, bueno, ¿cómo están? El día de hoy les voy a explicar cómo expresar la función cuadrática en sus tres formas. La más conocida es la forma polinómica, se denomina así porque es un trinomio de grado 2, donde podemos observar el coeficiente principal, el coeficiente del término lineal y el término independiente. Es un trinomio, término cuadrático, término lineal y término independiente. La otra forma de expresión es la forma canónica, donde extraemos las coordenadas del vértice que nosotros denominamos h y k. ¿Sí? Podemos ver el coeficiente principal, el valor de h y el valor de k. Y finalmente tenemos la forma factorizada de la función cuadrática, donde podemos extraer y conocer el valor de sus raíces. La fórmula de la función cuadrática en expresión factorizada es f de x igual a coeficiente principal, por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2 son los ceros o raíces de la función cuadrática. Bien, en este esquema lo que he tratado de expresar es cómo pasar de la función de la forma canónica a la polinómica y de la forma canónica a la factorizada, cómo pasar de la polinómica a canónica y a factorizada, y finalmente de la forma factorizada a canónica y a polinómica, ¿sí? En este esquema se resumen todos los procedimientos que hay que seguir para llegar a cada una de las expresiones. Nosotros vamos a comenzar partiendo de la forma canónica. Para ir a la forma polinómica hay que comenzar desarrollando el cuadrado del binomio, ¿sí? Y de la forma canónica, para ir a la forma factorizada, lo que tenemos que hacer es hallar el valor de sus raíces, reemplazando la fx por 0 y despejar x, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo partiendo de forma canónica, llegando en primer lugar a la polinómica y en segundo lugar a la factorizada. Bien, vamos a comenzar pasando de forma canónica a polinómica. Ahí en el cuadro, el objetivo o cómo debemos iniciar esto es desarrollando el cuadrado del binomio. Si ustedes observan acá, tenemos dos términos. En uno de esos términos tengo el cuadrado de un binomio que se resuelve con la regla del cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. El que no recuerde la regla del cuadrado del binomio tiene que aplicar la definición de potenciación y luego la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición y sustracción. Si resolvemos el cuadrado del binomio, x más 1 al cuadrado, nos queda x al cuadrado más 2x más 1. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Cómo van a continuar el ejercicio? Resolviendo como si fuera una operación combinada entre expresiones algebraicas enteras, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación, en este caso, respecto a la adición, ¿sí? Siempre debemos colocar f de x, porque estamos hablando de una función, ¿sí? Si no, parece una expresión algebraica. F de x igual, aplicamos la propiedad distributiva como mencioné recién, menos 2 por x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2 por 2x son menos 4x, y menos 2 por 1, menos 2, más 8. Estos términos independientes que no tienen variables se pueden asociar entre sí y nos queda f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 4x más 6. Y de esta manera llegamos a la expresión polinómica de la función cuadrática, ¿sí? Este es el tip o el dato para comenzar, desarrollar el cuadrado del binomio y después continuar con las operaciones que allí se presentan. Vamos ahora a transformar de una forma canónica a una forma factorizada. El objetivo es hallar el valor de sus raíces para después reemplazarlos en la fórmula. ¿Cómo vamos a hallar el valor de sus raíces? Reemplazando la f de x de la función por 0. Al hacer eso se nos va a presentar una ecuación y debemos despejar el valor de x, ¿sí? Esta es la fórmula de la función en su expresión canónica y vamos a llegar a su forma factorizada. Entonces vamos a comenzar reemplazando esa f de x por 0. Al hacer esto, la fórmula de la función se nos transforma en una ecuación, donde tenemos que despejar el valor de x transponiendo los términos del segundo miembro, en este caso, al primer miembro. Lo primero que vamos a transponer es este sumando, que se transpone el otro miembro como un sustraendo, donde nos va a quedar 0 menos 8 igual a 2 negativo por x más 1 al cuadrado.
Lo segundo que vamos a transponer es este 2 negativo, que es un factor, y se transpone el primer miembro como un divisor. 8 negativo dividido 2 negativo, y en el segundo miembro nos está quedando el cuadrado de la suma entre x y 1. Resolvemos esta división y nos queda 4. Finalmente la potenciación la transponemos al primer miembro como radicación, raíz cuadrada de 4, y de este lado nos queda x más 1. Las soluciones de la raíz cuadrada de 4 son 2. Por un lado el 2 positivo y por el otro lado el 2 negativo. Al tener dos soluciones, una positiva y una negativa, vamos a trabajar ahora con dos ecuaciones. Una ecuación va a considerar la solución positiva y la otra ecuación va a considerar la solución negativa. Fíjense que lo único que ha cambiado es el signo del 2. Este sumando permanece en el segundo miembro como sumando y aquí también. Así que ahora solo nos resta resolver estas dos mini ecuaciones que se nos han presentado. El sumando 1 se transpone como sustrayendo y nos queda que el valor de la primer x es 1. Lo mismo hacemos acá. El sumando 1 lo transponemos al primer miembro como un sustrayendo y de esta manera obtenemos el segundo valor de x. Lo que hemos hecho acá es encontrar el valor de x1 y el valor de x2, pero todavía no expresamos la función en forma factorizada. Para eso debemos recordar la fórmula de la forma factorizada. La fórmula de la forma factorizada general es coeficiente principal por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Entonces, para expresar esta función que estaba en forma canónica y pasarla factorizada, lo que necesitamos es el coeficiente principal, que lo obtenemos de acá, lo tenemos, es 2 negativo, el valor de x1, que lo tenemos acá, que es 1, y el valor de x2, que lo tenemos acá, que es 3 negativo. ¿Sí? Ojo que la fórmula es x menos el valor de x1. ¿Qué quiere decir? Que siempre en la fórmula hay un menos. Si el valor de x1 es negativo, como el caso de x2, esto nos va a quedar x menos menos 3. ¿Sí? Acá nos va a quedar x menos menos 3 y va a terminar siendo más. Así que hay que tener cuidado con el signo. Como decíamos, coeficiente principal 2 negativo, x menos el valor de x1, el valor de x1 es 1, pero como le antecede un signo negativo en la fórmula, termina quedando x menos 1 por x menos, el valor de x2 es menos 3. Acá nos va a quedar menos menos 3, que finalmente va a ser x más 3. ¿Sí? Ya no hay nada más que hacer y hemos llegado a la expresión factorizada de la función cuadrática. Partimos de una forma canónica, reemplazamos la de fx por 0, se nos presentó una ecuación, obtuvimos el valor de la primera raíz, de la segunda, y finalmente reemplazamos esos valores, coeficiente principal y el de sus raíces, en la fórmula general de la forma factorizada de la función cuadrática y obtenemos esta expresión. Aquí finaliza el ejercicio, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo pasamos de la forma factorizada a la forma polinómica. Acá dice que tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición y la sustracción. Y después vamos a analizar cómo pasamos de una forma factorizada a una forma canónica. ¿Qué nos dice acá? Que para pasar a una forma canónica el objetivo es hallar h y k. H con esta fórmula y K de esta manera. Ahora lo voy a explicar bien en detalle. Bien, partimos de una función cuadrática en forma canónica, donde podemos conocer el valor de sus raíces. Esta forma factorizada la acabamos de encontrar recién mediante los cálculos de las raíces y es la que tenemos aquí presente. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer es cómo transformamos esta función en forma factorizada a forma polinómica. Y ahí en el esquema nos decía que la forma de hacerlo era aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición y la sustracción. Bien, acá tienen que tener cuidado porque en esta multiplicación nosotros presentamos tres factores. El primer factor es el 2 negativo, el segundo factor es el x menos 1 y el tercer factor es el x más 3.
Cuando en una multiplicación hay 3 factores, la forma de resolver es asociando los primeros 2, resolver esta multiplicación y el resultado multiplicarlo finalmente por el último factor. Ese es el procedimiento que vamos a hacer ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando lo que dice en el atajo, la propiedad distributiva de la multiplicación, en este caso respecto a la sustracción. Colocamos f de x para comenzar, porque estamos hablando de una función, y hacemos menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 1, esto es más 2. Eso lo coloco entre paréntesis porque el resultado de esa multiplicación lo tengo que resolver con el último factor. Y nuevamente aplicamos la misma propiedad. Menos 2x por x, menos 2x al cuadrado, menos 2x por 3, menos 6x, 2 por x más 2x y finalmente 2 por 3 más 6. Acá lo que podemos asociar son los términos lineales, que al ser semejante los asociamos y nos queda menos 2x al cuadrado menos 4x más 6. Y de esta manera, resolviendo esas operaciones, hemos llegado a la expresión polinómica de la función cuadrática partiendo de su forma factorizada. ¿Sí? Es muy simple, tenemos que resolver las operaciones como si fueran multiplicación de polinomios. Vamos ahora a ver cómo obtenemos una forma canónica partiendo de la forma factorizada. Recordemos a lo que queremos llegar. Nosotros queremos llegar a esta estructura de la forma canónica, donde tenemos el coeficiente principal por x menos h, que es la abscisa del vértice, al cuadrado, más k, que es la ordenada del vértice. Recuerden que h y k son las coordenadas del vértice. A esto queremos llegar. Necesitamos el valor de a, el valor de h y el valor de k. Recuerden que a es el coeficiente principal. En una expresión factorizada, el coeficiente principal se encuentra acá, así que el valor de a ya lo tenemos. Nuestro objetivo para llegar a esta estructura es encontrar el valor de h por un lado y el valor de k. Bien, partiendo de una forma factorizada, vamos a encontrar el valor de h con esta fórmula. Es la semisuma de las raíces. Sumo las raíces y la divido en 2. Entonces, lo que tenemos que obtener de acá es cuál es el valor de las raíces. Para obtener el valor de las raíces partiendo de la fórmula de la función cuadrática factorizada, tenemos que considerar que es el valor opuesto al que figura acá. Este término es menos 1, el opuesto es 1. Entonces, el valor de la primera raíz es 1. Si acá nosotros tenemos que... acá este término es más 3, el valor opuesto de la raíz va a ser 3 negativo. Entonces ya tenemos que el x1 es 1 y que el x2 es 3 negativo. Teniendo los valores del x1 y el x2, haciendo la semisuma de ellos dos, voy a encontrar el valor de h para poder reemplazarlo ahí. Entonces, el valor de h es la semisuma de las raíces. Pongo la raíz, la primera raíz que es 1, le sumo la segunda raíz que es 3 negativo y lo divido en 2. 1 más 3 negativo, esto me va a quedar 1 menos 3 dividido 2 y esto es 2 negativo dividido 2, el valor de h es 1 negativo. ¿Sí? Ya tengo el valor de h, me falta encontrar el valor de k. Si ustedes observan acá dice f de h. ¿Qué significa f de h? Que nosotros tenemos que reemplazar en la fórmula de la función que nos dan inicialmente, que es esta, el valor de h. La variable x la vamos a reemplazar por el valor de h. Vamos a buscar la imagen de h en la fórmula de la función. La fórmula de la función que nos dan es la siguiente. La voy a volver a copiar aquí. Menos 2 por x menos 1 por x más 3. ¿Sí? Esta es la fórmula de la función. Voy a buscar la imagen de h. La imagen de h es reemplazar la variable x por el valor de h. Nuestro h lo acabamos de calcular que es 1 negativo. Entonces, vamos a colocar 2 negativo por, en lugar de escribir x, escribo el valor de h, que es 1 negativo.
menos 1 por 1 negativo más 3. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo acá es buscar el valor de h. En nuestro caso el valor de h es 1 negativo, por eso he reemplazado la variable x por 1 negativo. Resolvemos los paréntesis, esto es 2 negativo y esto es 2 positivo. Y finalmente resolvemos las multiplicaciones. Menos por más, 2 por 2 por 2 y esto es 8. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de 1 negativo es 8. Por lo tanto, el valor de k es 8. Teniendo el valor de h y teniendo el valor de k, puedo reemplazar y construir la forma canónica de la función cuadrática. Entonces, el ejercicio, una vez que ustedes tienen h y k, finaliza reemplazando los valores en esta fórmula. El valor de a lo tenemos de acá, que es 2 negativo, por x menos h. H vale 1 negativo y nos vuelve a pasar lo mismo que recién. Menos 1 finalmente va a ser más 1 al cuadrado más el valor de k que nos dio 8. Y de esa manera llegamos de una forma factorizada, donde solamente conocemos las raíces, a una forma canónica donde podemos obtener las coordenadas del vértice. ¿Sí? Bien, lo último que nos queda conocer es cómo pasamos de una forma polinómica a forma canónica y de una forma polinómica a forma factorizada. En el esquema dice que para pasar de la forma canónica a la forma de la forma polinómica a la forma canónica, lo que tenemos que hacer es hallar el valor de hk nuevamente. Pero para encontrar h tenemos otra fórmula. Y después, para pasar de la forma polinómica a la factorizada, tenemos que hallar las raíces. Y para hallar las raíces tenemos esta fórmula. Así que ahora vamos a ver cómo pasamos de polinómica a cada una de las otras dos expresiones. Bien, estamos en la última parte, que es expresar la forma polinómica en las otras dos expresiones, que son la canónica y la factorizada. En el esquema que les mostré recién decía que para pasar de la forma polinómica a la canónica, el objetivo era hallar el valor de h y el valor de k. ¿Sí? Para el valor de h tenemos otra fórmula, no es la misma de recién. La de recién la ocupamos de factorizada a canónica, ahora vamos de polinómica a canónica. Cuando tenemos una expresión polinómica, nosotros constamos de 3 términos: término cuadrático, término lineal y término independiente. El número que acompaña a la x de grado 2 se denomina coeficiente principal y se simboliza con la letra a. En este caso, el a vale 2 negativo. El coeficiente lineal se simboliza con la letra b, que vale 4 negativo. Y el término independiente se simboliza con la letra c, que vale 6. Es importante que ustedes, en una expresión polinómica, sepan extraer los valores de los coeficientes cuadrático, lineal e independiente, ¿sí? Porque se van a utilizar tanto para calcular h y k como para calcular las raíces de la función cuadrática para una forma factorizada. Entonces, lo primero que hacemos es identificar cuál es el valor de a, el valor de b y el valor de c en una función cuadrática y después utilizamos la fórmula. Recordemos que si estoy de polinómica y quiero llegar a canónica, la fórmula a la que tengo que llegar es a por x menos h al cuadrado más k. Necesito el valor de a, que lo tengo, siempre el coeficiente principal, sea en la forma que esté, va a estar presente. Y tenemos que buscar el valor de h y k, ¿sí? Bien. Para buscar el valor de h vamos a utilizar esta fórmula, donde dice que h es menos b dividido 2 por a. B y a son los valores que nosotros extraemos de la forma polinómica. Nuestro b es 4 negativo, pero la fórmula tiene un signo negativo. Entonces coloco el signo negativo de la fórmula y ahora el valor de b, que es 4 negativo, dividido 2 por el valor de a. El valor de a es 2 negativo. Resuelvo. Negativo y negativo me termina quedando positivo y en el denominador me queda 4 negativo. 4 dividido 4 negativo, esto es 1 negativo. Es decir, que el valor de h es 1 negativo.
Para encontrar el valor de k, fíjense nuevamente como me expresaban recién, tengo que reemplazar en la fórmula de la función la variable x por h. Esta es nuestra fórmula de la función. La voy a copiar nuevamente. Menos 2x al cuadrado menos 4x más 6. Voy a reemplazar y buscar la imagen de h. Nuestro h ahora es 1 negativo, entonces voy a buscar la imagen de 1 negativo. ¿Cómo? Reemplazando cada vez que aparezca la variable x por el valor de 1 negativo. Menos 2 por x al cuadrado. ¿Quién es x? 1 negativo. 1 negativo al cuadrado. Menos 4 por x. ¿Quién es x? 1 negativo. Más 6. Separo en términos para resolver en forma ordenada esta operación combinada. Resuelvo la potencia primero. Menos 2 negativo por 1. En el segundo término una multiplicación. Más 4. Y en el tercer término no hay ninguna operación. Más 6. Resuelvo la multiplicación, 2 negativo, más 4, más 6. Y finalmente calculo esto. 4 y 6 es 10, menos 2, 8. La imagen de 1 negativo es 8. ¿Y quién representa este 8? Al valor de k. K vale 8. Entonces, ya tenemos el valor de h, que es 1 negativo, y el valor de k, que es 8. Ya estamos listos para ir a la fórmula de la expresión canónica. El valor de a lo tenemos acá, que es 2 negativo, por x menos el valor de h, 1 negativo, x menos menos 1, va a terminar siendo x más 1 al cuadrado, más el valor de k, que es 8. Entonces, si estamos en una expresión polinómica donde observamos los tres términos, de cada uno de estos términos extraemos el valor de a, el de b y el de c, siendo a el coeficiente principal, b el coeficiente lineal y c el término independiente, para poder utilizar la fórmula. Siempre comenzamos calculando el valor de h y ese valor lo reemplazo en la fórmula y busco la imagen de ese valor que va a representar el valor de k. Una vez teniendo h y k, reemplazo únicamente sus valores en la estructura general y obtengo la expresión canónica de la función cuadrática. ¿Sí? Bien. Lo último que vamos a ver ahora es cómo pasamos de una forma polinómica a una forma factorizada. El esquema decía que tenemos que hallar el valor de x1 y x2 mediante esta fórmula. Nuevamente, se nos presenta la función cuadrática en forma polinómica. Debemos extraer el valor de a, que es 2 negativo, el valor de b, que es 4 negativo, y el valor de c, que es 6. ¿Por qué necesito sus respectivos valores? Porque si ustedes observan esta fórmula, para calcular las raíces es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido 2 por a. Aparecen las letras a, b y c, que vamos a reemplazar por los respectivos valores. Bien, entonces es importante que ustedes sepan extraer los valores de a, b y c, porque esos valores, ¿sí?, numéricos van a ser reemplazados por las letras en la fórmula para poder calcular cuál es el valor de la primera raíz y cuál es el valor de la segunda raíz. ¿Y para qué necesitamos esos dos valores? Para reemplazarlos en la estructura general de la forma factorizada de una función cuadrática, que es el coeficiente principal por x menos x1 por x menos x2. Si nosotros tenemos una forma polinómica donde hay tres términos y queremos llegar a una forma factorizada, el coeficiente principal lo vamos a obtener de ahí, pero necesitamos encontrar los valores de sus raíces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta fórmula. ¿A partir de dónde? Reemplazando los valores numéricos por las letras. Vamos a comenzar. Para hallar el valor de x1 y x2 comenzamos con la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado, menos 4 por el valor de a por el valor de c, cierro la radicación, todo dividido 2 por el valor de a. ¿Sí? Esta raya de fracción comienza desde el b, no desde la raíz, desde el b negativo. Vamos entonces ahora a reemplazar. Una vez que reemplazamos, lo único que tenemos que hacer es resolver operaciones. Ese menos pertenece a la fórmula, así que lo tengo que copiar. Ahora el valor de b. El valor de b es 4 negativo. Paréntesis 4 negativo. Más menos la raíz cuadrada. El valor de b al cuadrado. 4 negativo al cuadrado.
menos 4 por el valor de A. A vale 2 negativo. Por el valor de C, que es 6. Todo esto dividido 2 por el valor de A, que es 2 negativo. Una vez que reemplazamos las letras por sus valores numéricos, lo que tenemos que hacer es resolver las operaciones, comenzando por el radicando. El radicando es lo que tenemos dentro de la raíz. Menos 4 nos va a quedar 4 positivo, la raíz cuadrada. En el radicando ustedes van a tener dos términos. Un término con una potencia y otro término con multiplicaciones. Vamos a resolver el término de la potencia. 4 negativo al cuadrado es 16 positivo. Y resolvemos por el otro lado las multiplicaciones. Menos por menos, más por más, más. 4 por 2, 8. 8 por 6, 48. Bien, todo esto dividido 4 negativo. 24 por 2, 48, ¿está bien? Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resolver la operación que nos queda en el radicando. 16 más 48 son 54, 64. Raíz cuadrada de 64, dividido 4 negativo. x1, x2 es 4, más menos la raíz cuadrada de 64 es 8. Todo esto dividido 4 negativo. Bien, una vez que llegamos acá vamos a tener que hacer dos caminos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que calcular dos valores de x. Acá tenemos dos posibles resultados de la raíz. Recuerden que las raíces cuadradas tienen solución positiva y negativa. Por lo tanto, un resultado va a ser 4 más 8 dividido 4 negativo y el otro resultado va a ser 4 menos 8 dividido 4 negativo. Lo voy a expresar acá. El x1 va a ser este 4. Este término no se cambia. El que cambiamos el signo solamente al segundo término del numerador. 4 más 8 dividido 4 negativo. Y el x2 va a ser 4 menos 8 dividido 4 negativo. 4 más 8 es 12. Dividido 4 negativo. Más con menos menos. 12 dividido 4 es 3. 3 negativo es el valor de la primera raíz. Vamos con la segunda raíz. 4 menos 8 es 4 negativo, dividido 4 negativo, menos con menos más. 4 dividido 4, 1. La primera raíz, su valor es 3 negativo. La segunda raíz, su valor es 1. Ya teniendo el valor de las raíces, entonces finalmente puedo reemplazar este valor y este valor por su número y que quede expresada la forma factorizada de la función cuadrática. El valor de A está acá, que es 2 negativo, por x menos el valor de x1. El valor de x1 es 3 negativo. X menos menos 3 va a terminar siendo x más 3, por x menos el valor de x2. x2 es 1, así que me va a quedar x menos 1. Y de esa manera hemos llegado a la expresión factorizada de la función cuadrática partiendo de una forma polinómica, ¿sí? Lo que tienen que recordar, si ustedes están en forma polinómica y quieren ir a forma canónica, tienen que recordar esta fórmula. Y si están en forma polinómica y quieren ir a forma factorizada, tienen que recordar esta fórmula. El resto son operaciones, ¿sí? Con eso hemos concluido y hemos visto todos los pasajes posibles de las tres expresiones de la forma de la función cuadrática. De polinómica a canónica busco h y k con esas fórmulas. De polinómica a factorizada busco las raíces con esa fórmula. De factorizada a polinómica aplico la propiedad distributiva, resuelvo la multiplicación de polinomios. De factorizada a canónica busco h y k con esa fórmula. Y finalmente de forma canónica a polinómica empiezo desarrollando el cuadrado del binomio y resuelvo las operaciones entre expresiones algebraicas enteras. Y de forma canónica a factorizada reemplazo la de fx por 0. Me queda una ecuación y de esa manera encuentro el valor de x1 y x2 para finalmente reemplazarlos ahí.
¿sí? Espero que haya sido claro y bueno, nos vemos en el próximo video.